Buenas tardes con todos. Les agradecemos su presencia el día de hoy. En esta oportunidad estamos en este tema tan importante que ante la alerta epidemiológica del dengue, el incremento de casos en el país, el Centro Nacional de Telemedicina se une a la prevención de esta enfermedad. Por ello, les brindamos los cuidados de paciente con dengue en casa. En la actualidad son 20 regiones que registran estos casos por el dengue. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Leli Karina Wansi Panduro. Ella es licenciada en enfermería, parte del Hospital 3 de Iquitos y parte también de la red asistencial de Loreto. Le damos la bienvenida a la licenciada y muchas gracias por participar el día de hoy. Qué gusto, muy buenas tardes. Soy la licenciada Leli Wansi. Quisiera agradecer primero al Senate por la invitación a esta capacitación. Soy enfermera de profesión. Actualmente estoy encargada de la jefatura de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Red Asistencial Loreto. Me han invitado para compartir con ustedes el tema de cuidados del paciente con dengue en casa. Quisiera compartirles esta experiencia desde mi perfil de enfermera, que he participado en el cuidado durante la epidemia que tuvimos en Loreto el 2011, que fue una de nuestras epidemias más grandes aquí en Loreto, que nos ha enseñado muchas lecciones y que a partir de esto, pues incluso se han trabajado las guías de atención al paciente con dengue. Entonces, quisiera hablarles desde esa perspectiva de cuidadora, con esta experiencia, pero también de mi experiencia como madre, y también como paciente que he tenido dengue también en alguna oportunidad, ya que en Loreto, pues el dengue es una enfermedad endémica, que sí es cierto, nos acompaña durante todo el año y en algunas temporadas del año, pues es epidémica. Entonces, desde esta experiencia voy a hablarles sobre los cuidados del paciente con dengue en casa. Antes, quisiera recordar un poquito, el dengue es una enfermedad viral. El COVID en el tiempo nos ha enseñado un poquito, todos ya nos hemos vuelto en casa un poco, sabemos tratar las enfermedades virales, diferenciar el virus a veces de una enfermedad bacteriana. Muchos hemos ampliado nuestros conocimientos sobre enfermedades. Entonces, quisiera partir por esto, que el dengue es una enfermedad viral, es sistémica y es dinámica, tiene fases. Es de carácter endémico, aquí particularmente en Loreto, es epidémico actualmente en algunas partes del Perú y también aquí en Loreto en algunas temporadas del año. Entonces, el agente transmisor es el Aedes aegypti, es un mosquito que yo seguramente durante la disertación le diré zancudo, porque esa es nuestra forma de expresarnos aquí en Loreto frecuentemente. Entonces, mientras haya el vector, este mosquito, este zancudo, transmisor de esta enfermedad, va a poderse dar el proceso de transmisión del virus del dengue. Tres factores deben ser importantes. Este vector, el zancudo, debe estar circulando el virus y también debe haber huésped susceptible. Cuanto más huésped susceptibles a la enfermedad haya en un lugar, pues vamos a tener mayor cantidad de casos. Y esto es lo que están viviendo algunos departamentos de nuestro Perú, en el cual el dengue es una enfermedad que se está incorporando a sus casos, como por ejemplo en Arequipa y en algunos otros departamentos, que la temperatura del medio ambiente se ha incrementado y esto hace propicio el desarrollo del vector y por lo tanto la transmisión de la enfermedad. Como observamos en esta curva, en el Perú el año pasado se ha vivido un año epidémico por dengue. Es groseramente diferente el incremento que tenemos desde los años 2018, 19, 20 al 2023.
y se cree que este 2024 vayamos a superar esta casuística. Entonces, por lo tanto, desde el año pasado hemos venido preparándonos con capacitaciones y es importante estos espacios en los cuales se pueda debatir sobre el cuidado que debemos tener en casa para evitar las defunciones. Hemos tenido cifras de defunciones históricas. Los departamentos con mayores defunciones han sido Lambayeque, Junín, Ica y San Martín. Entonces, las etapas de vida más afectadas con mayores defunciones han sido los adultos mayores. Como podemos observar, tiene 0,86 la tasa de letalidad, es decir, mueren más adultos mayores por esta causa, seguido de los adultos entre 30 a 59 años y un grupo importante de niños de 0 a 11 años. Es importante conocer también que el dengue tiene fases y los cuidados deben ir enfocados en estas fases. Esto aproximadamente, el dengue cursa la enfermedad durante una semana. Y esta semana, en los primeros 3 a 4 días, puede ser la etapa febril. En la etapa febril, pues tenemos que tener un especial cuidado en el proceso de hidratación y de control de la fiebre. Entonces, por lo tanto, el cuidado en casa debe ser enfocado a estas dos cosas principalmente. Posterior a esto viene una fase crítica en donde frecuentemente, si es que no hemos cuidado en estos primeros días, vamos a tener complicaciones. De lo contrario, pues el paciente va a cursar hacia la fase de recuperación, en donde debe haber reabsorción de líquidos y mayor homeostasis en el cuerpo. Posterior, yo quisiera mostrarles aquí también acerca de la clasificación del dengue. El dengue se clasifica en sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. La capacitación el día de hoy es para el manejo en casa de estos casos de dengue sin signos de alarma, los cuales debemos aprender a tratar en casa, evitar complicaciones tempranamente reconociendo los signos de alarma. Vamos a encontrar en el dengue sin signos de alarma cefalea, haber dolor de cabeza, mialgias, dolores musculares, dolores articulares, artralgias, y es frecuente el dolor ocular o retroocular. Asimismo, náuseas y vómitos. Se considera vómitos a una o dos cámaras, pero si existen más de 3 cámaras de vómitos abundantes durante las 24 horas, durante un día, ya es un signo de alarma en el cual debemos llevar inmediatamente al paciente a ser atendido en un centro asistencial con personal capacitado. Allí estamos hablando de vómitos persistentes y por lo tanto es considerado como un signo de alarma. Así como es considerado también el dolor abdominal intenso y continuo, el sangrado de las mucosas y de la piel, la ascitis o en el cual se conserva el líquido abdominal, también la lipotimia, la hepatomegalia y el aumento progresivo del hematocrito. Entonces, estos son estos signos que nos deben llamar la atención y nos deben hacer correr inmediatamente a un centro de salud en donde pueda recibir la atención que requiere. Entonces, les comentaba que el tratamiento en casa va a ser de este grupo A que requiere tratamiento en el hogar, es decir, sin signos de alarma, existe cierta sintomatología en el cual puede ser tratada en la casa. ¿Y cómo vamos a hacerlo en casa? Principalmente el reposo debe ser en cama. El reposo es importante, puesto que el objetivo de esto es evitar alguna lesión que genere
algún proceso hemorrágico. Nosotros sabemos que durante el dengue puede descender las plaquetas, genera plaquetopenia. Y esto, el riesgo a hemorragia. Es decir, que con la actividad pues, puede incrementarse la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y esto también el incremento a una hemorragia. Hay que tener especial cuidado en las hemorragias orales, es decir, en los dientes que son frecuentes, las encías. También esto puede confundirse, se ve mucho con las niñas en la menstruación, que ha estado menstruando, pues no le quita y genera este estado hemorrágico. Hay que prestar especial atención también a las heces negras que pueden estar teniendo hemorragias intestinales. Entonces, hay que prestar especial atención a esto, a las hemorragias. Y es por eso importante el reposo en cama, lo más posible. Después está la dieta normal. Dieta normal indica la actual guía de cuidados y manejo del paciente con dengue en casa. Sin embargo, yo quiero hacer una acotación en la dieta normal, que puede ser normal para un grupo comer copiosamente con abundante grasa, abundantes condimentos. Entonces, la dieta normal implica una dieta baja, una dieta blanda, baja en grasas, condimentos, sal y azúcar. Esta dieta así va a evitar probables cuadros de náuseas y vómitos, que es lo que queremos evitar. La idea es no comer, no dar de comer abundante, sino repartido en pocas porciones, en aproximadamente 5 porciones al día, es decir, poca cantidad, pero frecuentemente, aumentar la frecuencia de los alimentos. Después, la ingesta de líquidos orales es importante. En un adulto promedio es aproximadamente 2,5 litros a 3 litros de agua, que puede ser agua, pero en algunas oportunidades el agua puede producir en algunos pacientes náuseas. Entonces, se recomienda también que pueden ser líquidos de frutas naturales, refrescos o sales de rehidratación oral, si fuese el caso en niños. Existen sueros de rehidratación oral, también preparados en las farmacias o en casa. Podemos también optar, lo que en Loreto optamos mucho es el agua de coco, que los pacientes mientras tengan fiebre, sabemos que el agua de coco es muy buen hidratante. O en todo caso, las aguas de infusiones de llantén, de malva mismo, bebidas que nuestras madres nos enseñan. Esto es la malva, es estrujada con limón, muy buen desinflamante para el cuerpo. Entonces, estos remedios ayudan a hidratar el cuerpo, a mantener electrolitos y evitar en lo posible las complicaciones. Importante lo que decíamos, educar sobre los signos de alarma. ¿Cuándo establecer un rápido contacto con nuestro centro de atención más cercano, con el establecimiento de salud más cercano? Reconocer los signos de alarma que hemos dicho, para esto es muy importante. Entonces, de aquí nos indica los baños de agua tibia. Para el control de temperatura, importante los baños con agua tibia. Básicamente en los niños, el control de la temperatura corporal es una urgencia, puesto que en los niños puede ocasionar convulsiones
y también trastornos de la conciencia y otras complicaciones neurológicas. Por lo tanto, el control de la fiebre es importantísimo. Nosotros, como les decía, en la pandemia hemos aprendido a usar los termómetros. Los termómetros deben ser una pieza importante en el cuidado del niño, puesto que así estamos teniendo un registro de la temperatura de nuestros niños. Entonces, la literatura nos indica que para hacer el baño de los medios físicos cuando los niños están con fiebre, la temperatura del agua debe ser 2 grados menor a la temperatura del niño. Como aquí en la selva, en realidad el calor es propio de nuestro clima, entonces frecuentemente ya no se caliente el agua porque la temperatura del medio ambiente ya es caliente propiamente. Sin embargo, si se considera que el niño requiere entibiar el agua, entonces se debe hacer. Y este proceso de baño del niño debe hacerse entre 10 a 15 minutos. Y el acompañamiento en ese momento debe ser allí permanente del cuidador. Madre, familiar que esté presente, debe estar allí. Yo lo que recomiendo y he hecho también es una tina con agua en donde el niño pueda ingresar, ponerle juguetes allí y pueda hacer el baño en los medios físicos de manera más llevadera para el niño, puesto que está irritable, con toda la fiebre, el dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Entonces, otra recomendación para hacer los medios físicos es que debe hacerse en un lugar cerrado, fuera de corrientes de aire. Es decir, voy a ingresarlo en mi habitación, voy a cerrar puertas y ventanas, también brindando intimidad al niño, la niña, en donde yo pueda permanecer unos 10 a 15 minutos con mi niño. Vamos a mojarlo todo cual si fuera un baño, como si estaría en una piscina. Entonces, la intención de este baño es que el agua disminuya la temperatura progresivamente junto con el cuerpo y la fiebre del niño. Esto después de los 15 minutos seco y no arropo hasta el cuello nuevamente porque va a incrementarse la temperatura corporal. Siempre ponemos una ropa que sea delgada, pero que permita también la protección contra otros mosquitos. Porque si este niño, este paciente está con fiebre, está con toda la viremia. Y si un zancudo lo pica, pues va a tener ya el virus del dengue y va a poder transmitirlo a otro familiar. Y yo siempre digo que cuidar a un miembro de la familia es más fácil que cuidar 2 o 3. Así es que es mejor prevenir que se enfermen otros miembros en la familia. ¿Cómo lo hacemos? Vistiendo, evitando que nuevamente otro zancudo pique a nuestro niño, a nuestro paciente que está en este proceso de viremia. Entonces, es de esta manera como se hacen los baños, los medios físicos, para poder controlar la temperatura en un niño. ¿Cuántas veces debo hacer el baño? La indicación del paracetamol está cada 6 horas. Entonces, esto debe ser indicado por su médico. Cuando tiene fiebre, debe ir a su centro asistencial para que puedan indicarle los medicamentos correspondientes. En la administración, frecuentemente se tiene el caso de que entre las dosis baja la fiebre, sí, pero a la quinta hora, antes de la sexta hora, empieza nuevamente a incrementarse la fiebre. Y es cuando yo debo hacer los medios físicos. Debo hacer el baño para ayudar al efecto del antipirético, el paracetamol, y evitar que el niño continúe con fiebre pese a estar recibiendo el paracetamol. Entonces, aquí esto, de acuerdo a la normativa del manejo de dengue en casa, se indica paracetamol. Ojo que solamente paracetamol.
no antalgina, no naproxeno, no diclofenaco, no otros AINES. Entonces, solamente el medicamento indicado es paracetamol. Yo entiendo a veces cuando vamos a la consulta médica y entonces el paciente, el familiar puede decir, venga que he ido, me han atendido después de media hora, me han atendido y solo me han dado paracetamol. Pero es que es lo indicado y es lo recomendado por este problema, porque si es que damos otra cosa en la consulta, podemos hacer otro cuadro clínico que genere mucho más malestar o complicaciones durante el dengue. Entonces, es importante esta recomendación. Evite la propagación de dengue en su casa. Lo que yo les decía, es mejor cuidar a un familiar enfermo que a dos. Entonces, por lo tanto, hay que usar mosquiteros. La persona que tiene dengue debe estar utilizando mosquitero. En casa, el uso de mosquitero para evitar que otro zancudo o mosquito le pique a nuestro paciente y transmita el dengue a otro de nuestros familiares. Entonces, deje que el niño o familiar enfermo descanse y duerma bajo un mosquitero. El uso de repelentes es importante también mientras tenga la fiebre, por lo que decimos que la viremia se encuentra en el cuerpo y la picadura de un mosquito pues va a hacer la transmisión más fácil. Hay que evitar los mosquitos en casa, de repente usar estos insecticidas o también es importante vaciar los envases con agua, tanto del patio, de la huerta o los floreros, a veces con agua que se puede tener en casa, revisar siempre la existencia de larvas, es mejor mantener con arena mojada estas plantas para evitar el dengue dentro de la casa. Utilizar mallas en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los mosquitos en casa. Y lo que les decía, cubrir la piel expuesta usando pantalón, manga larga, otras prendas que puedan cubrir las partes expuestas. Ojo que hay que evitar las ropas exageradamente abrigadas, porque estas también pueden producir y continuar la fiebre en el paciente. Entonces, también se recomienda el uso de repelente, lo que les decía, en eSalud están repartiendo en algunas redes los repelentes o también el uso de aceite de coco es un muy buen repelente o el aceite de menta en el cuerpo también es bastante recomendado, que no tiene mayores riesgos en las gestantes, en niños pequeños. Entonces, estos aceites que son también naturales repelen al mosquito. Y muy importante, evitar la automedicación. Y no solamente los medicamentos que vamos a la farmacia y de repente una persona sin más capacitación puede indicar, también los comentarios de las vecinas que a veces hemos estado escuchando esta indicación de incluso ivermectina para el dengue completamente fuera de una evidencia clínica de manejo del dengue. Entonces, evitar esto. Yo creo que con el coronavirus hemos aprendido mucho. Si bien es cierto, con el coronavirus se ha experimentado bastante, pues era porque no se conocía a esta enfermedad. Sin embargo, el dengue es una enfermedad bastante estudiada, lo tenemos hace muchísimos años. En Loreto existen médicos bastante capacitados y diestros en el manejo de los casos de dengue y la tasa de mortalidad que tenemos hasta el año pasado, pues han sido bastante bajas a comparación de otros lugares del mundo en el cual recién están teniendo casos de dengue. Es una enfermedad nueva para algunos lugares. Por lo tanto, es importante hablar de dengue, establecer lugares de conversación, cuadros en donde podamos entre familia o grupos de amigos a hablar sobre la prevención y el manejo, el cuidado de dengue en casa. Entonces, para concluir,
Esta es el mosquito así pequeñito, el extracto de la información de acerca de los signos de alarma del dengue, cuándo debemos alarmarnos y las recomendaciones. Esto está dentro de la última norma que ha establecido la semana pasada, esto del manejo clínico del dengue. El dengue con signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma por la cual debemos ir al establecimiento de salud nuevamente? El dolor de barriga, decimos, ¿ve? El dolor de barriga intenso, el dolor abdominal intenso y continuo. Náuseas y vómitos persistentes que no permiten la hidratación por vía oral. Recordemos que la hidratación es una prioridad en el dengue. Si no podemos hidratar por vía oral, inmediatamente tiene que ser atendido en un establecimiento de salud con personal profesional capacitado. El sangrado por la nariz, encías u otras zonas. Decíamos que hay que tener en las niñas especial cuidado con la menstruación o con las heces sanguinolentas. La tendencia a quedar dormido, ojo allí, y muy irritado. En el caso de los niños pequeños que no pueden decirnos el dolor que tienen, pues solamente existe la irritabilidad, el llanto. En estos casos es un signo de alarma. El desmayo o mareo al ponerse de pie y también el orinar poco o no orinar. El orinar poco o no orinar es un indicador de deshidratación, de problema renal. Entonces, inmediatamente tiene que ser atendido en el centro de salud más cercano. Y como recomendaciones, en conclusión, no te confíes. Esto hemos tenido mucho. A veces las familias, por no hacer las colas de repente en la atención hospitalaria, van a un laboratorio y se hacen la prueba de dengue. Y entonces la prueba de dengue sale negativa. Entonces, igual podemos tener dengue, porque la prueba de dengue debe ser de acuerdo al inicio de los síntomas. Y esto frecuentemente no nos dicen si vamos a un laboratorio. No nos exploran, simplemente la prueba de dengue, esto puede salir negativo, pero no quiere decir que no tengas dengue. Es importante el estudio de acuerdo al inicio de los síntomas. Por eso es que las fases son diferentes y bien establecidas en el curso del dengue. Recuerda tomar líquidos generosamente, tanto refrescos, jugos, caldos, sales de rehidratación y la lactancia materna en el caso de los niños que lo requieran. No te automediques, que puede generarte más daño. Y busca y elimina los criaderos de zancudo en tu hogar, porque así estamos evitando transmitir el dengue a otras personas. Entonces, hasta aquí ha sido mi compartir acerca un poco la experiencia del cuidado de los pacientes en dengue en la casa. Si bien es cierto, la experiencia nos enseña que los niños con sobrepeso pueden tener un mayor riesgo a complicaciones. Por lo tanto, son los niños que a veces como padres estamos acostumbrados a darles lo que piden, esto, el chisito o dulces o tortas o de repente estos embolsados salados, papitas, estos alimentos no durante la fase de dengue, no durante estos 7 días de dengue. Entonces debemos recordar que como hay niños que están acostumbrados a las bebidas gaseosas, y esto es importante, las bebidas azucaradas o con cafeína también no son recomendadas. Entonces, a aquellos que padres que pensamos darle lo mejor y consentir en ese momento a nuestros niños, recordemos que no estamos haciendo bien al darle todo lo que nos pide. Tengamos en cuenta la alimentación, esto debe ser blanda, baja en grasas, baja en sales y baja en azúcar. Entonces, de esa manera estamos evitando y protegiendo que nuestros niños lleguen a hacer complicaciones.
Hasta aquí ha sido mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y espero algunas preguntas de repente para poder aclarar un poquito más. Muchas gracias, licenciada Lely, por este espacio sobre el dengue que es tan importante en esta época, ¿no? Esperemos unos minutos para que los participantes puedan dejar sus preguntas y, y recuerden que pueden dejarlas mediante el chat también. Tenemos una pregunta, ya que también estamos siendo emitidos desde YouTube, de Yanela Chávez. Una consulta. Hay muchas mamás que le dan repriman a niños o adultos, ¿es correcto? Es correcto, hay muchas mamás que dan reprimán, puesto que a veces la fiebre no cede con el paracetamol. Entonces, esta experiencia lo hemos vivido en la atención de niños. Es verdad que los padres nos afligimos mucho cuando vemos que a pesar de dar paracetamol, la fiebre no cede. Entonces, es importante acudir a los establecimientos de salud para observar si estamos dando una dosis adecuada de paracetamol, en primer lugar. Y lo segundo es que debe quedar en nuestra base de cuidado a nuestros niños los medios físicos, es decir, los baños. El baño, tal y como lo he descrito, en casa, con puerta, ventana cerrada, evitando corrientes de aire, con agua de repente entibiada, dependiendo la preferencia del niño, porque tampoco va a ser que está con fiebre y le voy a poner agua fría, entonces obviamente le voy a causar más irritabilidad. Entonces debe ser de acuerdo 2 grados debajo de la temperatura corporal. Si mi niño tiene 38 grados de temperatura, pues yo debo tener un agua a 36 grados de temperatura. Entonces, de esta manera, hacer los baños durante 10 a 15 minutos y podemos hacer de repente un poco más, llegar hasta 20 minutos ahí incentivando a jugar a nuestro niño en la tina. Este hecho va a hacer que controlemos la temperatura mucho mejor. En Iquitos estilamos muchas mamás hacer este baño, medios físicos, por ejemplo, con hojas. Estas hojas que nosotras usamos son la malva. La malva es un antiinflamatorio por excelencia, que yo particularmente lo recomiendo para estos medios físicos. Entonces el niño puede ir jugando con sus juegos en la tina, mientras una de madre sí tiene que sentarse a cuidarlo. Yo recomiendo que este baño sea en el piso, es decir, yo voy a poner mi bandejita en el piso para evitar que si mi niño está en la mesa sobre la tina se pueda caer. Entonces me voy a sentar allí a su lado y le voy a hacer el baño para poder llegar a la temperatura corporal ideal. Entonces, eso es lo que yo recomiendo bajo la experiencia, evitar dar reprimán. ¿Por qué? Porque es un AINE y que existe también un riesgo a complicación a través de este medicamento. Entonces, yo no recomendaría dar el reprimán en esta fase de febril del dengue. Uno, observar, ajustar la dosis del paracetamol que estoy dando a mi niño y lo segundo, los medios físicos, el baño, tal como los he descrito. Entonces, creo con eso puedo contestar su pregunta. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta muy completa. Igualmente, ahorita, bueno, ya no contamos con más preguntas, pero esperamos un momento para que los participantes puedan dejarlas. Tenemos una pregunta de Toribio Angelo. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad del dengue? Bueno, Toribio,
El dengue tiene algunas fases que, si bien es cierto, hemos mencionado, aproximadamente el tiempo es una semana, pero la fase crítica se da entre el tercer a quinto día. Entonces, es cuando tenemos que tener una especial observación a nuestro paciente, a nuestro familiar en casa que está cursando con el dengue. Entonces, aproximadamente está entre 7 a 9 días que debe de recuperarse nuestro paciente, siempre y cuando tengamos especial cuidado en la primera fase. La primera fase, la hidratación y el control de temperatura es fundamental para evitar las complicaciones en la fase crítica y pueda ir de frente de la fase febril a la fase de recuperación. Entonces, esto es principal para el cuidado de nuestro paciente y esto es el tiempo que dura la enfermedad. Y es el tiempo que como cuidadores, familiares, padres, debemos dedicarnos realmente al cuidado de nuestro paciente para evitar la complicación. Con eso creo que he respondido su pregunta, Toribio. Gracias, licenciada, por la respuesta. Bueno, me parece que ya no tenemos más preguntas, pero nos gustaría que nos pueda dejar sus palabras finales para poder cerrar la sesión. Bueno, nuevamente agradecer al Senate por esta invitación y participar con mi experiencia de cuidados de paciente con dengue en casa. En realidad, el dengue ha llegado a muchos distritos, a muchos departamentos en el cual no tenían esta casuística y ha llegado para quedarse. El calentamiento global, el fenómeno del niño global, es una realidad y nos va a acompañar aproximadamente, tenemos conocimiento, unos 5 años más. Es decir, este problema lo vamos a tener para rato y es importante estos lugares de diálogo para poder capacitarnos, seguir conociendo acerca del dengue y cómo nosotros en casa podemos cuidar de nuestros familiares y evitar muertes tempranas. Es muy doloroso tener niños en situaciones críticas en nuestros establecimientos de salud, muy doloroso porque podemos evitar estas complicaciones. Recordemos que tiene que ver estos 7 días, debemos dejar algunas cosas que a veces las estadísticas nos dicen que el incremento de niños obesos con sobrepeso es evidente. Tenemos esto producto de que de repente estamos tan acostumbrados a nuestros niños a estar en las pantallas o en casa, no hay más parques en donde puedan salir a jugar y el incremento de peso en los niños es un factor de riesgo importante para las complicaciones en dengue. Entonces, evitemos en lo posible como padres este factor de riesgo, evitemos tener criaderos de zancudo en nuestra casa, en nuestros trabajos, seamos entes activos, comunales, para poder evitar estos criaderos y tratar de controlar un poquito más el crecimiento de este vector y por ende la transmisión de esta enfermedad. Entonces, eso ha sido todo. Muchísimas gracias y que estén bien en casa y que deseo que el dengue sea una enfermedad con muy baja tasa de complicaciones. Podamos mantenerlo así y podamos tratarlo en casa, evitando en lo posible daños colaterales. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.